naciones a honrar al Creador de los cielos y la tierra. ¿No se ha cumplido eso? No, pero se está gestando. Se está gestando porque en todas las naciones hay pueblo, hay personas que honran el nombre de Dios. Amén. Entonces, tal vez no con el plan A, pero sí está surgiendo con el plan B. Porque el bendito, poderoso, siempre sea su nombre, siempre tiene un plan B, pero no para hacernos daño, sino todo lo contrario, para cuidarnos y guardarnos. Amén. Bendito sea. Entonces, la séptima porción, como bien hablamos, está comprendida en el capítulo 34. Yo quiero que abran sus Biblias todos, hablamos de nuestras Biblias. ¿Por qué? Mis amados hermanos, aquí nosotros todos somos personas que analizamos y nos sumergimos en el estudio de las Escrituras. Si yo expreso algo tal vez no muy bien dirigido, para eso estamos aquí. ¿Para qué? Para fortalecernos, para complementarnos. Esa es la grandeza que hay en un pueblo. Entonces, cuando estudiamos con las Biblias abiertas, si yo digo algo incongruente, para eso están mis hermanos, para corregirme. Y para corregirme si tal vez digo algo incongruente. Pero, vamos a leer la Torá. Éxodo, capítulo 34, verso 27 al 35. Y ahí está comprendida la séptima porción. Y en esta traducción, la traducción que yo voy a estar leyendo se titula la Torá Emet, que significa instrucción de verdad. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí esta es una traducción del hebreo al español, como bien convencionaba, y hay algunas cositas un poco diferentes a las traducciones que ustedes tienen, pero en esencia es lo mismo. prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? En esta traducción está titulada El pacto se renueva. Moshe retorna con las segundas tablas. Y vamos a ver ese relato aquí, vamos a estar leyendo eso. Y luego entonces vamos a estar dando varias aportaciones al respecto. Bien, verso 27. El Eterno le dijo a Moshe: escríbele estas palabras, pues en función de estas palabras hago el pacto contigo y con Israel. Verso 28. Moshe estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y él, el Eterno, escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29. Resulta que al descender Moshe del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no se dio cuenta que su rostro resplandecía por haber hablado con el Altísimo. Aleluya. Verso 30. Aarón y todos los israelitas observaron a Moshe y resulta que su rostro emitía rayos de luz, por lo que sintieron temor de acercarse a él. Verso 31. Moshe los llamó y Aarón y todos los líderes de la comunidad volvieron a lo de él. Y entonces Moshe le habló, verso 32, y dijo: luego se acercaron todos los israelitas y él, Moshe, les dio todas las indicaciones que el Eterno le había dicho en el monte del Sinaí. Verso 33. Y ya estamos en la parte final. Moshe terminó de hablar con ellos y se puso una máscara sobre su cara. Siempre que Moshe entraba ante la presencia del Eterno para hablar con él, se quitaba, como muchas traducciones dicen, el velo, hasta que salía, y al salir y les decía a los israelitas lo que fuera ordenado. Aleluya. Oigan eso, miren, para que prestemos mucha atención a esto. Verso 75. Cuando los israelitas veían la cara resplandeciente de Moshe, Moshe se cubría su cara con la máscara hasta que otra vez iba a hablar con el Eterno. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Miren qué sello puso el Todopoderoso aquí, esta instrucción. Ahora bien, quiero dar varias aportaciones que dan los sabios aquí. Vamos a dar varias aportaciones. Y después entonces entramos en las aportaciones del entendimiento de esta lectura que acabamos de tener cada uno de nosotros. En el verso 30 hay una aportación aquí donde dice: Aarón y todos los israelitas observaron a Moshe y resulta que su rostro emitía rayos de luz, por lo que sintieron temor de acercarse a él. Dice aquí:
aportan los sabios. Dicen, temor puede entenderse en el sentido de reverencia a tan sublime revelación. Podemos entender, ahora podemos conectar y complementar el texto. El temor que ellos recibieron no fue un temor de miedo, no, fue como de un respeto, de una reverencia ante él. ¿Por qué? Porque lo que estaba iluminando sobre Moisés era la luz del que hizo los cielos y la tierra. Amén. Ahora podemos entender en Hebreos capítulo 1, cuando dice, porque también sabemos que Moisés es un paralelismo del Mesías Yeshua, Jesús. ¿Comprende? Que fue un escogido por una misión aquí. Un escogido que es ungido, por eso es que la palabra Mashiach, que se traduce a nuestro idioma actual, vamos a irnos mayano, como Cristo, significa ungido. Fue ungido para una obra especial. Entonces, vemos aquí que en el libro de Hebreos dice que el Mesías Yeshua es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el resplandor de su cabot, de su gloria, de su esencia, de su honra. Él es. Entonces, cuando los israelitas veían a Moisés, estaban viendo la gloria del que hizo los cielos, estaban viendo la honra. Ahora podemos entender por qué se reverencian. ¿Y por qué no querían hablar con él tampoco? ¿Me entienden? Entonces vemos que había algo, ellos pudieron, miren, esto es importante que nos tengamos aquí. Miren cómo cuando las personas pueden percibir que hay algo sobrenatural que le está manifestando a tu vida, ¿cuál es la intención del ser humano? Humillarse, rendirse, porque sabe que hay algo que emana sobrenatural, con un poder excelso, fuera de un pensamiento humano, de lo que uno puede resistir. Y continúa diciendo los sabios, o bien sintieron temor a perder su condición física y terrenal frente a la magnitud de la radiación espiritual. Ahora bien, mire, porque por eso, ahora bien, ¿qué está diciendo aquí? Ahí están para que nosotros adaptemos o evaluemos las dos aportaciones. ¿A cuál yo me adapto más? Al temor de reverencia. ¿Por qué? Me voy a explicar. Nosotros sabemos que los israelitas, desde que descendieron de Abraham, todos los descendientes de Abraham, tenían algo particular diferente a las demás naciones. ¿Qué era? Que siempre fueron instruidos en la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te lleva a eso? A cuando tú puedes percibir y ver una manifestación de quien tú has sido instruido, surge en ti un respeto. Pero más que miedo, de temor, es como de reverencia, como digo yo aquí. ¿Por qué? Porque sabemos, claro, hubieron muchos que no estaban firmes, pero también dice la Escritura que siempre ha habido un remanente de Israel. Entonces siempre ha habido un remanente de Israel que se ha mantenido fiel al Dios Todopoderoso. Porque si no, estas palabras que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos, no lo hubiésemos tenido. Esa es la muestra de que siempre han existido hombres que se han mantenido fieles al Dios Todopoderoso y han reservado sus palabras, sus escritos, para que hoy en día podamos nosotros tenerlo en nuestras manos. Entonces, muy cierto es también que cuando una persona no está firme en la fe, pues viene el temor contrario, que también puede darse el caso, porque también, como vemos en las Escrituras, vemos que muchos, cuando Moisés subió y recibió las instrucciones, ¿qué hicieron? Estaban adorando un ídolo. Entonces, ¿qué indica eso? Que esas personas que no estaban firmes en obediencia, cuando ven esta emanación, pues obvio que van a tener miedo. ¿Por qué? Porque están en desobediencia, no están cumpliendo la instrucción. Ahora vamos a ir un poquito más al principio. En Bereshit, cuando Adán transgrede el mandato y es despojado de esa honra divina y vuelve el Todopoderoso y se le manifiesta a él, ¿qué dice la Escritura que tuvo Adán? Miedo. ¿Por qué? Porque desobedeció, no permaneció firme a la instrucción dada por Dios Todopoderoso. Entonces, cuando se te manifiesta a alguien que tú no estás en obediencia a esa autoridad, ¿qué te da? Temor. Es como los padres a los hijos. Si tú te mantienes siempre obedeciendo, tú no tienes ningún tipo de temor. Estás tranquilo, te mantiene tranquilo, te mantiene en shalom. Ahora vemos algo con los hijos. Vamos a hacer también un ejemplo con los hijos, algo palpable para nosotros. Cuando un hijo no está en obediencia a los padres, el papá lo llama, ¡fulano! ¡Ay! Papá va con miedo. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo en desobediencia a la instrucción de su padre. Falta. Entonces la falta, la transgresión, el pecado genera miedo en nosotros.
Y eso es algo que es... Pero el temor que habla del Señor no es ese, sino es reverencia. Claro, por eso estoy diciendo las dos vertientes. El temor de reverencia siempre va a ser cuando tú te mantengas firme en obediencia a Él. Pero cuando tú no te mantienes firme en obediencia a Él, el temor que tú vas a recibir al ver la manifestación divina va a ser de miedo, porque no está firme viviendo conforme a su voluntad. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos, porque ¿qué pasa? El principio que nosotros tenemos que aprender de la enseñanza es este. ¿Qué principio yo aprendo? ¿Qué yo capto de esto? Ok, yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ok, yo veo que aquí hay un mandamiento, una instrucción. Yo reconozco que la Biblia es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una interpretación confusa o transversada porque me enseñaron de una manera, pero cuando yo voy a que está escrito de una forma, no me adapto, no lo quiero entender. ¿Por qué? Porque me ha enseñado de una manera. Entonces, pero cuando yo evalúo y sopeso, digo, bueno, ¿a quién yo voy a seguir? ¿A lo que está escrito, que yo reconozco que es la palabra de Dios, o lo que me han enseñado generación tras generación? Entonces, ponemos una balanza y decimos, bueno, ¿cuál sigo? ¿Cuál de las dos yo me voy a inclinar? ¿A lo que está escrito o lo que me han enseñado generación tras generación? Cuando Mesías Yeshua fue tentado por el maligno allí en el desierto, dice la Escritura que el maligno lo tentaba con la misma Escritura. Y el Mesías lo refutaba con la misma Escritura. Y finalmente, ¿cómo era que él decía? Escrito está. Y dando a entender, le hacía entender al maligno que si yo estoy sometido a lo que está escrito por mi Padre, tú no tienes poder sobre mí. Entonces, esto es lo que el Todopoderoso nos lleva a nosotros a querer vivir con su mandamiento. A querer, que como vemos aquí, cuando Moisés se manifestaba al pueblo, no era Moisés. Ellos no veían a Moisés. Ellos estaban viendo lo que a Moisés estaba representando allí. Cada cosa que Moisés decía, como acabamos de leer, que él iba e intimidaba con el Todopoderoso. El Todopoderoso le decía, él escribía y le transmitía al pueblo. Entonces, él no hizo nada de Moisés. Moisés no hizo nada de él. Los profetas no hicieron nada de ellos. Jeremías quería hacer una cosa contraria. Y fue un proceso que los gente tuvo que llevar a Jeremías para que pudiera entender, dar a conocer la profecía que le estaba revelando. Porque Jeremías en varias ocasiones se oponía. No quería. Pero ¿qué pasa? El fuego que el Todopoderoso puso en él tenía que decirse a los líderes. Ahora, ¿cómo vivía Jeremías conforme a la palabra del Todopoderoso? Sumergido. ¿Comprende? Él en muchas ocasiones no quería, pero ¿qué pasa? Esos profetas ninguno hablaron lo que quisieron hablar. Por eso es que vemos una escritura que dice, así dice, vamos a decirlo en el nombre que se conoce, transliterado, así dice Jehová. Pero vamos a irnos a como está escrito en el tetragramatón. Así dice Yod Hei Vav Hei, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué dice? Todos los profetas y todos los que escribieron, no escribieron nada por sí mismos. Siempre fue, así dice. Así dice. Siguieron la misma regla que Moisés. Moisés tampoco dijo, así digo yo, así dice. Y cuando no era Moisés que decía, vemos que el mismo Todopoderoso dice, dile a mi pueblo Israel, Moisés. Cuando Moisés descendió, hay un detalle que podemos resaltar, es el siguiente. Me parece que Moisés no se dio cuenta que su rostro resplandecía. Lo que se dieron cuenta fueron los que lo Aleluya. Bendito sea Dios. Dándole más fuerza a lo que tú estás diciendo. Perfecto, hermano. Pero me llama la atención algo, que él se cubría y se quitaba. O sea que hay muchas veces que yo no veo algo, pero percibo que hay algo fuerte sobre mí. Sí, exacto. Él se cubría, Moisés se cubría, porque ya estaba viendo que en el pueblo se estaba levantando como un temor. Había un temor en el pueblo. Entonces, para evitar situaciones, digo, bueno, lo que hay en mí es demasiado fuerte. Para que eso no crea una situación, dame cubrir. Aleluya. Nadie se le quería acercar. No, es que el concepto... Podía ser así. No, y que comentan también los sabios, que había algo fuerte que el pueblo fue arrastrado, parte del pueblo, no todo, que fue por la idolatría. Entonces, cuando veían que emanaba algo sobrenatural, ¿qué entendían ellos en aquellos tiempos? Un Dios. Un Dios, perfecto. ¿Me entiendes? Entonces querían que rendirle homenaje, rendirle culto. Y ya caían en qué? En un quebrantamiento, a un mandamiento de no
no adorar a Dios. Una de las cosas por la cual Moisés fue elevado fue por eso, porque lo iban a adorar inmediatamente. Y la tumba nunca nadie lo supo. Tremendo, tremendo. Porque que si lo saben, hacen un altar ahí mismo. Tremendo, tremendo. Excelente. Hermano, ¿qué? Sí, amado, excelente el estudio de hoy. Gloria a Dios. Muy edificante el resumen que se acaba de exponer. De verdad que me quedé meditando en esa parte de que Moshe brilló, el rostro de Moshe. Y sabemos que el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, también, como estaban en santidad, su piel brillaba. Y a causa del pecado fue que se apagó esa luz que había dentro de nosotros. Ahora podemos ver a través de Moshe el propósito de Elohim con el hombre, que es restaurarnos ese brillo, esa gloria que se apagó de nuestra piel por causa del pecado. Pero Masía dijo, vuélveme con la ¿Y gloria. cómo fue? Porque todo tiene un porqué. ¿Cómo fue que Moshe tuvo esa renovación? Es que tenemos que preguntar. Él entró 40 días, 40 días, sí. subió, recibiendo palabras, recibiendo instrucción de Elohim. Y como dice el Mesías, ya esta palabra lo ha limpiado. Amén. O sea, la palabra limpia a la persona del pecado. Y Moisés, mire, escuchando ahí, sin comer, sin beber, nada más escuchando. Palabra, porque son 613 mandamientos, y no se toma su tiempo escucharlo todos. O sea, que literalmente el creador lo moldeó, como se dice. Lo restauró, lo llevó al principio a Adán. El brillo que teníamos del principio, la gloria que teníamos del principio, se le restauró a Moshe. Y él bajó con esa gloria del hombre, que es lo que en verdad hace al hombre completo. Cuando está uno, es uno con Dios. Cuando está en conexión con el Padre. Si no podemos irnos, no vamos lejos, no tenemos que ir al Sinaí. Vamos a concentrarnos ahora mismo en este momento. Ahora mismo. La idea de la palabra es eso. Ok, en este momento. Yo creo que ustedes sienten algo sobrenatural. Aleluya. ¿Sí o no? Amén, amén. Amén. Amados hermanos, esto, gracias hermano Kefa, gracias hermano José. Recuerden que este es el pueblo, el complemento. El cuerpo del Mesías se compone por varios miembros y cada uno hace una función que complementan ¿qué? La obra que se le manda la señal a cada uno de esos órganos. Ahora bien, volviendo al tema, volviendo a la instrucción aquí, comentan nueva vez los sabios y dicen lo siguiente: la transgresión del becerro de oro redujo la capacidad del pueblo de interactuar con las energías divinas del Todopoderoso. Gloria a Dios. Volvemos a lo que hemos venido hablando. La transgresión, el pecado quita, nos aleja, nos derriba, o sea, nos despoja de esa emanación, de esa cobertura divina que cada uno de nosotros podemos tener. Por eso es que nosotros, sí, no, bueno, hay algo muy importante que a mí me llama la atención y yo cada vez que llego a mi casa me siento reprendido. Y le voy a explicar por qué, le voy a dar este breve testimonio para darle la palabra a mi esposa. Cuando yo tengo una conversación con una persona que no vive conforme a la palabra de Dios, y al igual también con una persona que vive conforme a la palabra de Dios, que no doy fruto, me siento mal. No sé si me voy a entender. Cuando llego a mi casa y yo no puedo sembrar en esa persona un atributo del Creador, yo me siento mal. Y cuando hacemos eso y lo reconocemos, es obra de que el Todopoderoso está obrando en nuestra vida. Amén. Verdaderamente, y porque para eso que somos llamados. Por eso es que el Mesías dice que nosotros somos luz del mundo. Amén. Cuando vivimos y reconocemos que Él es nuestro Mesías, nosotros tenemos que ser luz del mundo, como Él fue luz del mundo cuando vino a esta tierra. Entonces, amados hermanos, esto es lo que a mí me hace cada día entender que yo tengo que esforzarme más para yo, donde quiera que vaya, poder dar fruto y que esa luz que el Todopoderoso ha puesto en mí pueda irradiar a otro. Si eso no se cumple en mi vida, yo tengo que buscar esa presencia como Moisés, buscar ahí esa intimidad. Tal vez que el Todopoderoso me dé la fortaleza de 40 días y 40 noches, pero que me ayude a buscar esa presencia, que Él me pueda, que yo pueda recibir nueva vez o recibir esa luz para yo poder iluminar a otro. Shabbat Shalom, le dejo con mi esposa que debe expresar algo. No me No cansar.
cansarnos. Pelear como peleó Jacob con el ángel. Amén, varón. Así es. O sea, no se, creo yo que por ahí que anda todo. Amén. O sea, pelear literalmente. Así como nosotros luchamos por... Sí, exacto. Así como nosotros nos esforzamos día a día para trabajar, para buscar el sustento de nuestra familia, así mismo tenemos que esforzarnos día a día para buscar el sustento divino para hacer y alimentar la obra que el Todopoderoso nos llamó a hacer. Por eso que vemos que en el lugar santísimo estaba ¿qué? El pan y ¿qué? Y las tablas de las escrituras, dando a entender que la comida y la instrucción espiritual tienen una conexión. Si tú comes para alimentar tu cuerpo físico, tienes que instruirte la palabra para alimentar la parte del espíritu. Si tú no tienes un balance en esto, pues entonces hay un fallo. Puede haber fallo en nuestra vida. Dice Dani, hay de aquel que pierde esa salvación tan grande. Eso es fuerte. Tremendo. Salvación que costó gran sacrificio. Sí, Entonces tú la pierdes por plato de lentejas, es una cosa tremenda. tremendo. Eso fue lo que le pasó a Saúl, que después quiso tenerla, pero ya. Dice la escritura que lloró con lágrimas. No pudo. Y eso no está escrito en la Torá, pero vemos que los sabios que se van a un nivel posterior interpretan que él lloró con sabios, porque se van a la interpretación de los sabios. Pero cuando usted ve la Torá, usted no ve que dice que él lloró rogando eso. Pero sin embargo, usted ve que en hebreo escribe Pablo diciendo que él quiso con lágrimas rogó, mas no las recibió. Sí, amor. Con referente a la idolatría, cuando el Padre dice que la vara del pecado es la muerte, automáticamente él alejó su rostro sobre Adán. Ya no hacía una conexión directa con Adán. Asimismo hizo con el pueblo de Israel. Cuando ellos idolatraron el becerro de oro, automáticamente se apartó. ¿Y qué hizo? Que Moisés sea el traductor de todo lo que él quería decirle a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Por eso es que vemos que todos los mandatos, preceptos que le fueron dados después de las 10 tablas, fueron hechos por Moisés hacia el pueblo de Israel. Es que el Padre no puede ver en nosotros un pecado porque Él es santo, santísimo. Por eso tenemos que ir al trono, humillarnos y a pedirle perdón antes de nosotros entrar en comunión con Él. Bendito sea el Padre que nos mandó a Yeshua, porque sin Él nosotros no hubiésemos podido estar con Él. Entonces, eso es lo que pasa con los mandamientos dados, que dice que a veces dice que Moisés lo escribió. Es que lamentablemente por la idolatría del pueblo, el Padre ya no puede estar directamente dándole los mandamientos. Eso es una ley del mismo Padre que dice que el que peca muere, que para él el muerto está. Entonces, por eso también cuando el pueblo tiene que volver a recibir la tabla de la ley, porque él se divorció. Eso fue un divorcio. ¿Cuál es el casamiento de nosotros con nuestro Padre Celestial? Son sus mandamientos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto, que el Padre es muy santo, Él es muy bueno, es nuestro Padre, pero recuerden que nosotros como Padre damos mandamiento a nuestros hijos, y si ellos no lo hacen, ¿qué hacemos? Hay un castigo. Y el padre que no corrige a sus hijos, dice no lo quiere. Entonces el Padre sabe por qué hace las cosas, y esa restauración de Moisés es dándole a indicar que eso es lo que Él quiere con nosotros, como explicaba Shalom. Es una pregunta, Dani. Sí, cuando el Señor dice que hay mandamiento, hay mandamiento no hay mandamiento de muerte. Hay mandamiento de muerte y hay otros que no son de muerte. Esa es la que está escribiendo ahí. Esa es la parte que te quito en la carta de Juan. Sí. Ok, vamos a entrar un detallito de eso más luego. Manténgame esa ahí, por favor. Sí. Anótemela ahí, por favor. Sí, ahí vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ahora bien, volviendo al estudio, busquen el verso 28 del capítulo 34 y yo quiero que alguien se anime a leerlo, por favor. Igual quiero dar una aportación respecto a ese texto, en contexto a ese texto. Bien, hermanos. Dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bien.
literalmente, comentan los sabios aquí, expresa el versículo: pan no comió y agua no bebió. Todo el alimento que ingería, Moshe lo transformaba en energía espiritual. De modo que bien podía haber ingerido, también estando en su privilegiada posición de altura espiritual en el monte Sinaí, sin que ello contrastase con la excelsa revelación de divinidad que estaba experimentando. Pero él se abstuvo de comer y beber, no porque necesitase alcanzar un mayor nivel espiritual, liberándose de las ataduras a lo mundano, puesto que toda su vida tenía carácter espiritual, sino meramente porque en la esfera de lo divino todo el alimento es de origen espiritual. Por lo tanto, allí no tenía lugar el servicio de transformar la materia en espíritu. Vamos a allanar esto. Vamos a allanar esto. Porque está hablando un texto referente a los 40 días y 40 noches que él ayunó. Cuando, en un momento que nosotros estamos ayunando, llega en un momento, es atacante, es fuerte el ayuno. Pero llega un momento en cuando tú estás en intimidad, en oración, en ese ayuno, que ya a ti el hambre, no llega un momento en que No tú la siente. no, para nada. Entonces, lo que está tratando de ver aquí, que independientemente de todo, Moisés, esto que él hacía, era para él alcanzar ese nivel espiritual que, aunque aquí dice que no, en parte, para él poder estar más sensible a la instrucción que estaba recibiendo del Todopoderoso. Cuando nosotros estamos muy sometidos, por eso es que dice que el espíritu, que el espíritu da vida, pero la carne, ¿qué hace? La carne para nada aprovecha. Pero el espíritu, ¿qué es? Vivifica. ¿Qué hace? Nos vivifica. Entonces, cuando él estaba en ese nivel, aquí Moshe lo que estaba era entrando a ese nivel para él poder tener más sensibilidad a lo que estaba recibiendo en ese momento. Yo someto la carne en obediencia, pero yo la someto, ¿pero para qué? Para alcanzar un nivel espiritual mayor. Porque esto es lo que nos ata a nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 7? Porque lo que quiero hacer, no hago. Sino lo que no, es lo que hago. Entonces, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme, dice él, de qué? De este cuerpo de muerte. O sea, dando a entender que también en nosotros moran dos leyes: la ley de los miembros y la ley de la Torá. Y estas se oponen como también la inclinación al bien y la inclinación al mal, que en hebreo se llama el Yeser Tov y Yeser Hará. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que es lo que también vemos en Gálatas capítulo 5, de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Para que no hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial? Pero cuando nosotros sometemos, subyugamos la carne para elevarnos a ese nivel espiritual, entonces, ¿qué dice? Ya los deseos de la carne no tienen poder sobre nosotros. Por ejemplo, podríamos añadirle más. Sí. Dice el versículo que acá que al durar los 40 días y con las 40 noches sin comer ni beber nada, él desciende. Cuando él desciende, humanamente hablando, él podría pedir agua y pedir comida. No lo hizo, sino que continuó. Aleluya. Con su servicio, su entrega. Con su entrega de buscar no obstante, instrucción divina. Cuando nosotros buscamos el paralelismo, cuando Jesús duró 40 días y 40 noches, dice la palabra que Jesús le dio hambre. Sí. Dice la palabra. Dice que a él le dio hambre, ¿verdad? Y sí. Satanás, previendo esa situación, fue y se le acercó. Pero aquí no estamos viendo la intervención absoluta de nada, porque Moisés estaba en dimensiones, estaba tan elevado que Moisés lo que quería era cumplir, terminar con la obra que se le había encomendado. No tremendo. Pero mira, hay algo importante ahí, complementando eso que el hermano José acaba de decir. Comentan los sabios y dicen que todo lo que el Mesías le pasó en el desierto fue un paralelismo de lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, pero no fue fieles. No debe entender. Tuvieron hambre y ¿qué pasó? Se quejaron, blasfemaron. Tuvieron sed y ¿qué pasó? También, hermano. Cuando le dice el pináculo, que dije para que lo adoraran, ¿qué pasó? Adoraron un ídolo, el becerro. Entonces, todo esto que el Mesías tuvo que pasar por el desierto era como en retribución o restaurar lo que el pueblo no pudo ser fiel.
porque Él vino para poder interceder y pagar por la falta de nosotros. Porque yo también me agrego, porque yo desciendo, yo estoy 100% seguro que yo desciendo de ese pueblo. Amén. Bendito sea. No hay duda. Y todos nosotros aquí decimos. Bendito sea. No, yo digo, hablo de mí porque tú sabes, yo estoy seguro de mí. Pero yo sé que dice, como bien dice, que el que es de Cristo, ciertamente linaje de Abraham es. Y heredero según la promesa. Entonces, yo creo eso fielmente, que yo, aunque a mí me hagan la prueba de ADN y yo no sea un descendiente de un israelita, yo sigo diciendo que yo soy israelita, bendito sea. Porque lo que yo veo por las escrituras que me hace israelita es vivir conforme a las instrucciones de que creó los cielos y la tierra, bendito sea. Sí, hermano. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Verdad? ¿Verdad? Así es. Yo he visto un Sí. por culpa del mismo pueblo, por culpa del mismo pueblo, se metieron 430 años allá en por culpa de ellos. Uno decía antes de 100, ¿por qué 430 años? O sea, que fueron los culpables ellos. Bueno, ahí hay algo que... No, vamos a complementarlo porque estamos para aprender. Entre para que no se Pero vaya. vemos algo interesante, que antes de que ellos cayeran en esclavitud a Egipto, vemos que el mismo Todopoderoso se les revela a Abraham y le dicen, tu descendencia estará 400 años en el desierto como esclavitud. Se lo había revelado ya Abraham. Estaba revelado. ¿Pero qué? Pero en los tiempos postreros yo lo sacaré porque me manifestaré con grandes señales y justicia. O sea, ¿qué está viendo esto? Que eso, miren lo fuerte que esto a veces es un poquito difícil de digerirlo. Pero el Todopoderoso siempre escogió a su pueblo Israel para él manifestar su bendita gloria. Aleluya. ¿Te entiendes? Y de hecho, los judíos que se elevan a profundidad saben y entienden esto. Por eso es que ellos dicen, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé que tengo fe en que todo obra para bien, bendito sea. Eso ya me lo quité de la mente, es lindo. La palabra nos dice que al que aman a Dios, todas las cosas. Si Dios permitió que ese pueblo fuese a Egipto, y ya el Señor sabía que eso iba a acontecer, y eso estaba ya profetizado que ellos iban a durar ese tiempo allá. Es una forma de cómo pasar al pueblo por un colador para que reciba que salga, porque el plan de Dios con nosotros, con su pueblo, o sea, el Señor preparó a Moisés antes de que Moisés estuviera en la misma presencia de Dios, y una preparación previa, anticipada, para que Moisés supiese manejar esa situación. Pero luego que Moisés tuvo el encuentro con Dios personalmente, ahora Dios está buscando la forma de cómo hacer que el pueblo también tenga ese mismo privilegio. ¿Usted me entiende? Tiene ese mismo privilegio porque estamos viendo cómo la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, bajaba así, ¿verdad? Y el pueblo veía la gloria y la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no era allí que debería estar, era en cada corazón. Aleluya. Pero el pueblo no estaba entendiendo, estaba asimilando. Y por eso estamos viendo que Dios está interactuando únicamente con Moisés para con el pueblo, para que Moisés le diese instrucciones al pueblo. Y cada vez que el pueblo caía en cosas que no iba de acuerdo a los principios, la ética, lo que tiene que ver con las cosas espirituales, estaba Moisés escribiendo, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Claro, porque que estaba, sí, hermana de hoy, tremendo, hermano, wow. Eso me da atención, amado. La conexión que hay con el estómago y la espiritualidad. O sea, no referente a comer esto, en aquello, sino me refiero al ayuno. Si tú te fijas, Dani, Moisés estaba en ayuno, en abstención, y ellos estaban en glotonería, varón, gritando. Tremendo. O sea, que el ayuno te aparta de eso, varón. Fuerte. Amén, amén. El ayuno te eleva, el ayuno te saca de la carne. Cualquier situación carnal y usted cerró el estómago, hermano, eso está cortado, pero mire, de una vez. Porque es que el ayuno te abstiene, como que te abstiene del pecado, porque tú lo que comienzas a comer de la palabra, del lavar, de la palabra del Altísimo. Porque eso es lo que dice la palabra, por eso Pablo dice, ¿y por qué tú dices que Pablo se elevaba y Satanás muerte esto? Y en muchos ayunos él ni lo cuenta, que fueron demasiados. Si estaba azotado, estaba en esto, estaba en ayuno y estaba en hambre también.
¿Tú me entiendes? A veces también ayuda involuntario, como decía. Sí, totalmente. Por la situación, por la palabra. Porque ustedes saben que esas personas que estaban gobernando en esos tiempos, el imperio romano por un lado, el otro imperio por otro lado, y la conexión y la fusión que había en contra del Mashiach, el gran dragón, dice que se iró contra lo que tenían el testimonio del Mashiach y guardaban la Torah y los mandamientos. Totalmente. O sea, pero no al Mesías que nos presentó, lamentablemente, la Iglesia Católica, sino al judío, al hebreo. Por eso que dice la palabra, busca la verdadera piedad primitiva y se encenderá el furor de la persecución. Tremendo. ¿Cómo era, chica? Que la palabra dice que cuando se enciende la piedad primitiva del primer siglo, los primeros mesiánicos, se enciende el furor de la persecución porque es que esa gente está fuera de este planeta. Algo fuerte, ¿no? Sí, hermano. Tremendo, tremendo. Sí. Sí. Así es. Lo que tenemos que recordar que como el Padre escogió ese pueblo y ahí fue que se dieron todas las cosas, ahí es que van a idolatrar, ahí es que van a hacer lo bueno y ahí es que van a hacer lo malo. Porque muchos decimos, porque ellos hicieron, pero claro que ellos eran, ¿qué tenían que hacer? A ellos se les dio la bendición y se les dio la maldición. A ellos se les dio la promesa de la restauración. Y por eso tenemos que enfocarnos, que cada vez que decimos que si ellos hicieron o no hicieron, allá era que iban a hacer o no hacer. Porque la palabra está ahí para molestarnos nosotros. El Eterno no hace algo como para... como para señalar a una persona per se. Él dejó todo escrito para restaurarnos a nosotros, amonestarnos a nosotros realmente, porque ese pueblo va a ser restaurado, porque allá es que va a venir el Mesías. Allá, desde allá es que Él va a reinar a todas las naciones. Entonces, Él dice que después que lo entró 400 y pico de años, Él mismo lo sacará con mano poderosa y extendida. ¿Cómo así? Si ellos fueron los que tuvieron la culpa. Claro, porque es que Él no ve el camino, Él ve el final de nosotros. Entonces, Él ve que nosotros estamos aquí divagando, porque nadie tiene la verdad absoluta, vamos a hablar claro. Estamos cada día más, y Él ve el corazón de nosotros, que queremos que agradarlo. ¿Y qué él hace? Él dice, ese muchacho, esa muchacha está haciendo lo posible. Ahora, en el tiempo que venga nuestro Mesías, es que va a pasar a todos por fuego, créanme, y nos va a volver a bautizar. Eso dice Zacarías. Es el último bautismo del fuego. No va a bautizar. ¿Por qué no va a bautizar si estamos restauradoras? No estamos restauradas. Estamos en camino. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Entonces tenemos que entender Sombra profética. y enfocarnos en eso, en no buscar culpables, sino buscar cómo restaurarnos cada Debilidad y día. porque el Señor conoce Esto tenía que pasar. Sí, claro que sí. Al Eterno Una de no las es cosas por las tiempo. cuales mandó a Egipto fue para prepararlo. Es que Así esto, como mandó el Señor a Moisés allá al desierto, al desierto, eso fue para prepararlo. Así mismo mandó al pueblo a Egipto para prepararlo. Y que vea el poder obrando, el poder de Dios obrando en ellos. Porque ellos vieron mucho poder en Egipto de Dios. Y si ellos se apartaron de Dios, porque el ser humano no olvida fácilmente. Porque con todo lo que Dios hizo en Egipto a su pueblo, para sacar a su pueblo de ahí, con eso era suficiente para el pueblo no hacer otra cosa que no sea seguir los pasos de Dios. el hombre no aprende la historia. No, el hombre no aprende ni de los milagros, ni de la historia. Lamentablemente, ahora bien, ¿al Eterno se le ha escapado algún detalle? Pues vamos a estar en chalón y en tranquilidad y seguir haciendo lo que estamos haciendo y mirar lo que el Padre quiere hablarnos a través de su pueblo, de lo bueno y de lo malo, de lo que creemos malo, porque no hay nada malo en No hay él. nada malo. Todo tiene que pasar. Shalom, shalom. Porque de lo ¿Sabe? bueno, de lo malo nosotros sacamos cosas buenas. Correcto. Claro. Eso es importante. Bueno, amados hermanos, entonces, para ir concluyendo, ya como concluimos con las aportaciones, vamos a entrar entonces en un proceso ahora de preguntas, respuestas. Pero previo, quiero compartirle algo que me llamó mucho la atención. Como en la misma parashá, la misma porción de la Torá de esta semana, habla de Bezaleel. Quiero detenerme un poquito, hablar de este personaje un poco y ver conexiones que hay con nuestro Mesías Yeshua de esta persona que relata en la Torá, la ley escrita por Moisés. Y dice el verso 1 del capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos
su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Recordamos que cuando estaba dando el resumen, hablamos que Bezaleel era un artesano que Elohim había depositado un espíritu de sabiduría en él. Recordemos también los atributos que relata Isaías del Mesías, que está dentro de eso está también el espíritu de sabiduría, de gracia, y muchos otros más atributos. Comentan unos sabios, dicen lo siguiente: el paralelismo de Yeshua, Bezaleel y la pesca de Juan capítulo 21. ¿Cómo podemos conectar esto? Bien. Respuesta. El nombre de Bezaleel significa a imagen de Dios. Bezaleel. Bezaleel. A imagen de Dios. ¿Nos ven conectando? ¿Quién fue que dijo, dónde fue que nosotros encontramos los escritos que Él es la imagen del Dios invisible? Saúl. Refiriéndose, hablando de quién. Bendito sea su nombre también, porque es también su nombre bendito, porque es su nombre que nos limpia de pecado, dado por el Padre, que es el exaltado para siempre y por siempre. Ahora bien, dice aquí, la suma de la equivalencia de los números del nombre de Bezaleel suma 153. ¿Qué les recuerda ese número, 153? 153, Mashiach. Vamos a ver. La pesca de los 153. ¿Recuerda? El capítulo 21 de Juan. Vamos a buscarlo, el capítulo 21 de los peces. Vamos a ir aquí conociendo cómo, porque recordemos que Yeshua dijo, si Moisés escribió de mí. Entonces no tenemos que ver, a ver nuestro Mesías en cada estudio que hacemos de la Torah. Tenemos que ver a nuestro Mesías Yeshua. Eso fue después que Jesús resucitó, ¿verdad? Ajá. Había resucitado. La pesca. Ajá. La pesca de los ciudadanos. ¿Sí? Tiene que entender que las letras hebreas tienen un valor numérico. Ahí vamos, claro. No voy a dejarlo así. No lo voy a dejar así nunca. Sí, porque el 153 no lo veo aquí nomás. ¿Eh? El 153 no lo veo. No. Capítulo 21, vamos allá. Vamos a leer el capítulo 21. Capítulo 21. Acuérdate de la guerra. No. Vamos a buscar el verso capítulo 21 de Juan. Cuando habla de los peces. Capítulo 21. Sí, claro, que hay 153 aquí. Busca el texto, dame el texto, Juan. 21, desde el 8 podemos ir leyendo. Vamos a leer desde el 8. Lo puedo leer yo mismo. Está bien, léalo, Juan, cuando lo busquen los hermanos, para que lo confirmen en las escrituras. Dice, y los discípulos le siguieron en el bote. Contexto, estamos hablando de cuando él le ordena tirar la red. La red, exactamente. Pero los otros discípulos le siguieron en el bote, arrastrando la red llena de peces, pues no estaban lejos de la orilla, solo como 200 codos. Cuando llegaron a la orilla, vieron carbón encendido con peces sobre ellos y panes. Y Yeshua les dijo, traigan algunos peces de lo que acaban de atrapar. Y Simón Pedro fue y arrastró la red a la tierra, estaba llena, 153 peces grandes, pero aún así, Repítelo, para que escuche bonito. la red no se rasgó. Aleluya. Barú, bendito es el nombre. Ahora bien, vamos a ver. Ahora, el nombre de Bezaleel en hebreo, vamos a deletrearlo. Y Kefa me ayuda, que tiene mayor dominio en el idioma hebreo. La letra Bet tiene un valor numérico de 2. Así, ¿verdad, Kefa? La letra Tzadi, también Juan, tiene un valor numérico de 90. ¿Verdad? Sí. La letra Lamet tiene un valor numérico de 30. Correcto. La letra Aleph tiene un valor numérico de 1. Y la letra Lamed, nueva vez, tiene un valor numérico de 30. Cuando usted lo suma, eso total te da un total de 153. ¿Y qué dicen los sabios? En Juan capítulo 21 vemos que Yeshua le dice a los apóstoles que echen. Perdón, vamos. Bien. ¿Qué es lo que usted me está deletreando aquí? ¿Qué El palabra? nombre El nombre de Bezaleel, el constructor de Mishkan. Usted me está deletreando, me está dando el significado Del nombre. del nombre Bezaleel, ¿verdad? Ajá. Ok. Y que el nombre es numérico. Es numérico en hebreo, Tiene claro. un valor Tiene un numérico. valor, las letras hebreas tienen un valor numérico también. Ok. Entonces, que no hay casualidad, porque ¿por qué en las escrituras en el Evangelio específicamente tiene que mencionar 153? Ellos, Nada es casualidad. Él lo que está haciendo es llevándonos a conectarnos con Bezaleel y nosotros ver, pues entonces este Bezaleel también
Es por eso que vemos que cuando mucha gente no entiende, ¿cómo es que el Mesías Yeshua que era carpintero? Que era esto? Es que él tenía que dominar de todo, porque que era algo que había en él, que emanaba de él, que era de arriba, no era de hombre. ¿Comprende? Tenía que ser diestro en muchas cosas. Podemos decir en todas, ¿verdad? Pero yo podía sin temor a equivocarme de que el Mesías Yeshua Cristo tenía sabiduría en todas las cosas. Entonces vemos aquí, ¿por qué en este texto viene y resalta el número 153? Y justamente cuando tú te vas a escudriñar el nombre de Betzaleel en hebreo y lo conectas con su número de cada una de las letras que componen ese nombre, tiene el número 153, vemos una conexión de nuestro Mesías en este hombre. Y vemos que Dios depositó en él, ¿qué? Espíritu de sabiduría. Sabiduría más es de todo. ¿Para qué? En toda arte, para ser diestro en toda arte. Entonces dice, en el capítulo 21 de Juan, vemos que Yeshua le dice a los apóstoles que echen la red a la derecha, y al sacar la red, pescaron un número total de 153 peces. Justo el valor numérico de Betzaleel. El echar la red a la derecha tiene que ver con la misericordia y con ello. Vemos que la pesca del tabernáculo, que somos nosotros, en virtud de que el tabernáculo es la presencia de Elohim morando en todos los creyentes que están en el exilio, que representa el desierto, entonces va a ser a través del carpintero, arquitecto, que es Yeshua, a grandes rasgos. Estos son los paralelismos de la gran pesca de Juan capítulo 21 con Yeshua y Betzaleel. ¿Qué dice aquí? Betzaleel construyó un tabernáculo literal y Yeshua está construyendo un tabernáculo espiritual con personas. Bendito sea. Piedras vivas. Piedras vivas. Cumpliendo la obra que él dijo. No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas. Pero también tengo otras ovejas que están en otro redil. ¿Y dónde estamos? Ahí estamos nosotros. En esas otras ovejas que están allí, que tenemos que entrar. Al redil. Como en oración capítulo 17 de Juan. Dice, no solamente oro por esto, sino también oro por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aleluya. Bendito sea. Entonces, allí estamos nosotros. Pero ¿quiénes son los que están exponiendo esa palabra? ¿A quiénes son los que están escogiendo? ¿Por qué Yeshua escogía 12? ¿Por qué la tribu de Israel son 12 hijos? Porque hay una conexión, todo se enlaza. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Porque sea más exceso, porque sea nada más. No. Es que Él lo escogió, insignificante, Él le plació. A Dios le plació. Así Si ellos son adventistas, ellos saben que en la iglesia adventista se utiliza mucho una expresión que dice volver a sendas antiguas. Oye, que volver a sendas antiguas, entonces se ve y se interpreta eso como meterse y como la cosa. Pero nada que ver, varón, eso se refiere a conectar con Abraham, con Isaac, con Jacob allá atrás. Todavía más antigua. Volver a la fe. Volver a las raíces hebreas. A la fe hebrea. Totalmente. Exactamente. No, y concluyendo, hermano, la parte. ¿Qué le pareció esta información con contexto escritural? Palabras para expresar y para rebatirlo. Ahora bien, dice, ¿a qué arca se refiere? Respuesta: el arca del pacto, donde se pusieron las tablas del pacto. ¿Cuál va a ser esa arca? Ese tabernáculo, donde Elohim, como está escrito en Jeremías 31, que escribirá que sus mandamientos, sus leyes en nuestros corazones y ya no serán, y en nuestra mente, en nuestro corazón, para que jamás sean borradas. Bendito sea. Ahora bien, sí, señor. Sí, que yo destaco algo de ese personaje. Sí. Que él era, o sea, su abuelo era joyero de allá del rey, su papá, no sé si me equivoco. Está hablando de Betzaleel. De Betzaleel. Y él, joyero, también se destacó más que ellos. Y mire, él fue entonces el que hizo el trabajo del arca en el desierto. No sé si No, le capto, pero ¿por qué se separó él de los demás? Porque él como que fue más sobresaliente, porque había algo especial en él. Era escogido. Eso viene desde arriba. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos aquí creyendo en el Todopoderoso y muchas veces no toda nuestra familia está creyendo. No toda nuestra familia están en la fe. Sí, lo que está despertando, gloria a Dios. Muchas veces. Hablando como lo conozco, pero no lo conozco. Sino que me siento
me siento como que diferente, como que el espíritu, como que lo estoy volviendo. Y le está revelando cosas. siento como que el espíritu Recordando. de Dios está sobre nosotros por aquí cerca. Amén. Yo lo veo así. Eso te voy hablando, no es que El Señor ha tratado Es donde profecía. no es que en su nombre. no es que el espíritu, el espíritu te está ayudando a hablar, porque hay le ha cosas dado que mucho nunca conocimiento. Amén. Y eso es un conocimiento innato que le ha dado a él. Aleluya. El Señor no sé qué va a hacer con él, pero él tiene un propósito muy grande. No, Él es el que tiene que entonces. Con el permiso, hermano, el que inició la obra en usted. Él la termina. Él está brincando y brincando, pero Ese es mi papá. Aleluya. Él la terminará, como también la inició en cada nosotros. Y está en proceso de terminarla, porque no es que nosotros estamos terminados. No, al contrario. Cuando más creemos que estamos terminados, es cuando más somos procesados. ¿Por qué? Porque esto no es para que no enaltezcamos, sino que nos humillemos más. Hay un sabio rabino, el de Israel, un rabino que no cree en Yeshua, Jesús, como el Mesías. Y él dice, mientras más estudio las Escrituras, más misericordioso soy. Ven. Más misericordioso. Y él dice que no importa si una persona vive en los mandamientos, la Torá, como ellos la conectan, que es realmente el contexto hebreo, si de corazón clama a Dios, Dios lo escucha. Entonces, si estos son estos hombres que han dado su vida y todo por vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso, dicen esto, ¿quiénes somos nosotros para querer decir lo contrario? Entonces, como Dios puede obrar en nuestra vida, como Dios puede hacer cosas en la vida de cada persona, eso es un misterio. Yo digo que eso es un misterio. Pues cuando yo estaba en el mundo, que yo menos pensaba en Dios, que no pensaba en nada, y Dios me llama y me lleva a esto, y me ha llevado a esto, y me ha traído a esto, y yo digo, pero varón, ¿qué de mí? ¿Cómo? Yo no pensaba en nada de esto. Yo no, Dice lo cree. yo no, varón, de verdad, yo no me creo nada de esto, porque es que yo decía, pero ¿qué pasa? Él encontró gracia en mí y me puso una mujer que me veía a mí como una brújula sin dirección. Y ella me veía y decía, Gloria a Dios. pero veía en mí algo diferente. Debe ayudarlo. Pero veía algo en mí diferente. Incluso hay una madre de la mejor amiga de ella que le decía a ellas dos, ese muchacho es un ángel, y yo en bebida, y yo dando salto, brincando. Y decía, es un angelito de Dios. Y se lo decía a ella. Ahora, algo sí yo tenía, que yo faltarle respeto, tratar mal, era algo para mí yo era muy respetuoso en eso. Y soy, perdón. ¿Por qué? Porque hay algo que cuando Elohim escoge y siembra algo en nosotros, Él, en el momento en que Él entiende, Él lo va a sacar a relucir. Y continúan diciendo aquí este erudito, este estudioso, muy importante su aportación, dice, características de la madera de acacia. Respuesta, es muy dura, es incorruptible, tiene espinas, crece en lugares secos, como en el desierto, conserva el terreno para la erosión, sus raíces evitan que un campo pierda la fertilidad, tiene flores. La madera de acacia representa a Yeshua con su cuerpo incorruptible que contiene la propagación del exilio. Aleluya. Wow. Varón. Hasta en la planta, varón. Tremendo. Por eso es que él dice, yo soy la vid verdadera. Ay. Yeshua está en todos lados. Tremendo. En toda la creación. Tiene el Todo. código de él. Profundo. El que fue el creador, el que fue el que creó todo. Por eso que dice en Colosenses que todo fue creado por él y para él. Y dice un historiador que el Mesías tuvo que entrar a su creación para rescatar, para liberar, para salvar a su creación. Aleluya. Bendito Se sea. dio Se a sí mismo. prepara este cuerpo, que es lo más grande todavía. O sea, él decidió que él, siendo el resplandor de la imagen de Elohim, habitara en un cuerpo humano. Por eso que le dicen hijo de hombre. Él lleva nuestra imagen y nosotros la imagen de él. Hace un tema con el hermano Dios que dijo que perdió el hombre y le den la imagen de Elohim. Y él te la restaura. Es el cuerpo o sea, al llenarlo de su espíritu, de su cabo, porque él es el resplandor del Padre. Y el plasma. Que plasma esa imagen que tú tenías. Y todavía no es nada.
dice que vamos a resplandecer como el sol. Aleluya. Es que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Porque es que nosotros no podemos acceder a ese nivel de gloria y de luz sin ser transformados. Porque que no podemos. Ahora podemos entender por qué era que los israelitas no podían acercarse a Moisés, al Todopoderoso, porque ¿qué? No estaban aptos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no estaban aptos? No estaban en lo que estaban, ayuno y oración. No entraban a ese nivel. Porque ese nivel no es solamente que tú dejes de comer, es que tú entres a ese nivel con un pensamiento de emuná tan firme y tan confiado de que los va a ser en ti, que por más que traigan pensamientos de ansiedad, de hambre, es bloqueado. Es bloqueado. Ahí voy. Entonces, esto es hermoso, hermano Juan. Volviendo al tema de Bezalel, que me llama la atención, que recibe un poco de luz, y es que tú sabes que Bezalel y Aholiab, Bezalel encima de a imagen de Dios significa la sombra de Dios. Por otra parte, Aholiab, su compañero, significa la tienda del Padre en contexto con la luz o el Padre brilla. O sea que ahí están los dos, las dos connotaciones del El Padre y el Hijo. Tremendo. Sí, hermano, ¿qué? Sí, amado. Uno que cogió para hacer el templo. Es lo que dice que cuando él llegó, amado, cuando él llegó a que encontró el sitio donde estaba ya nuestro padre Jacob, dice que él llegó al Macón donde él vive. Y él dijo Mahanaim, 2 campamentos. O sea, dijo, este lugar está compuesto por dos seres divinos. Entonces, ¿qué es lo que dice del Apocalipsis? Que es un hilo perfecto que dice que no había en ella necesidad de luz ni nada, porque el Padre es como el sol y el cordero en la lumbrera. Ellos que van a llenar el templo, ellos dos con su gloria. Lo que quiero compartir es, amado, de que el tema de Bezalel es bien extenso. También. Mientras tiene mucha tela donde cortar. Mientras el rol estaba hablando ahí, aquí estaba yo viendo un texto desarrollando Bezalel. Tremendo. Porque al Eterno, a Moshe le mostró el Mishkan. Y Moshe creía que era él que lo iba a construir, que él era el meritorio para él. Y él dijo, no, Bezalel. Dice Moshe, pero Bezalel lo que tiene son 13 años. ¿Cómo? Oye, lo que yo lo estoy leyendo aquí, y Dani y yo, wow, no, tuve que soltarlo porque es profundo. Y dijo el Eterno, ¿qué tú crees de él? Y dijo Moshe, bueno, si tú ves en él gracias y tú lo aceptas, yo también lo acepto. Aleluya. Ahí es que está el sometimiento. Tremendo. Porque es un muchacho. Y entonces el pueblo, cuando viene Moshe, dijo, él y fulano que va dos chamaquitos. Dice el pueblo, pero, ¿y esos son los que va a construir el Mishkan? Y Dios sí. Y dijo el pueblo, bueno, Moshe, si usted lo ve bien, nosotros también como pueblo lo aceptamos. La biografía de ese personaje, ahora, de una perspectiva. Ahí presenta la biografía, porque biografía él estuvo en el faraón y él no aceptó el decreto de faraón. O sea, su padre y su madre no aceptaron el decreto del faraón para matarlo a él. Porque él tenía que morir claro, de acuerdo al decreto del faraón. Sí, de acuerdo con el histórico. Tenía que morir por el decreto del faraón, que era de matar a los niños cuando nacieran. Y los padres lo ocultaron. Y los padres, atentos a ellos, dijeron, él no muere. Y no voy a aceptar el decreto del faraón. O sea, es una historia bien larga que hay que sentarse. No, ahí donde vemos cómo complementamos muchos escritos, muchos de la Torá. Bezalel, teníamos que buscar años allá, pero no recuerdo si era levita, o creo que era de la tribu de Judá y el otro no recuerdo qué era. Yo sé que una era de la tribu de Judá. Yo creo. Sí, está ahí la genealogía de él. Después yo lo voy a mandar a Era la tribu de Judá, Bezalel. Yo creo que era la tribu de Judá, Bezalel. Si no mal recuerdo. Ahora, si es un paralelismo de Yeshua, tiene que ser de la tribu de Judá. Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que estamos viendo. Pero vamos, podemos confirmarlo. Ve buscándolo. Vayan buscando lo que estamos siguiendo aquí. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es un codo y cuánto mide? Respuesta. Se refiere a un codo humano y mide alrededor de 50 centímetros. Cuando nosotros vemos codo en la palabra, estamos refiriendo a esto de aquí. Perdón, así. Que son alrededor de 45 o 50 centímetros, dependiendo el tamaño de la persona. Por eso ellos ponen entre 45, 50 y hasta 60 centímetros, dependiendo del tamaño de la persona. Sí. Sí, varón. Aunque sea más grande sigue siendo igual.
No, mira, es que no tiene que llevar el punto abajo, tú sabes. Por eso es que esos los sabios, Neudi, por eso los sabios, Neudi, dicen que está entre 45 a 60 centímetros, para así cubrirse, exacto, un rango intermedio, para no cerrarse, y que no, ¿qué son estos? Pues que los judíos no piensan así, ellos se cuidan, o sea, ellos no son la gente que dice, no, que eso es así. Como muchas veces nosotros decimos, no, eso es así, y nos cerramos y no queremos escuchar ya más nada, ni a nadie. Entonces es ahí donde vamos. Entonces dice aquí, verso 2, y ya cumplimos con esto. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Estoy en el verso 34, verso 2. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Oye, voy a repetir el verso 2. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. ¿Y cómo el niño cubrió el arca de oro? ¿Qué tecnología tenía él para hacer eso? Al paso. Dice aquí, ¿de dónde viene el oro? Vamos enfocando en el oro, que es la parte fundamental, ¿verdad? ¿De dónde viene el oro? ¿Y por qué ha sido tan valioso desde reinados antiguos? Respuesta. El oro es metal estelar. Viene de las estrellas mediante un fenómeno de supernova. Es usado por su duración y capacidad de manejarlo y tiene que ver con la realeza. ¿Ya entendemos por qué? Por esta razón fue recubierta de oro el arca del pacto. ¿Por qué? Porque todo lo que emanaba allí era para una preparación para el que reinaría, era un simbolismo del que reinaría o reinará por la eternidad. Ahora podemos entender porque cuando aquellos magistrados que vinieron de Persia, cuando vieron que el Mesías había nacido, ¿qué hicieron? ¿Con qué lo recibieron? ¿Qué homenaje? Todo esto, ¿qué era? Era para elevar la que ese era el rey del universo, la realeza, todo eso. O sea, por eso es que vemos que todos los que son reyes están rodeados de ¿qué? De oro. Todo lo que, y él viene de oro, todo, y así que viene, o sea, todo es una conexión a la realeza que es nuestro Mesías Yeshua, Rey de Reyes. La calle de oro. La calle de oro, Apocalipsis. ¿Pero de oro maciza completa? ¿Y quién dice que va a hacer todo eso? Que va a hacer todo eso. ¿Cuál es la danza que dice así como es? Que a mí se me olvida. Calle de oro, mal de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Uno tendrán celestial. Ese no es, pero va por ahí. Pero va por ahí, tienen contexto. Qué bonita es. Sí, Valle de Oro, Valle de Cristal. Por esas calles voy a caminar. Aleluya. Qué bueno es el Altísimo. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar cántico a tu nombre, oh Altísimo. Declarar tu misericordia por la mañana y en las noches, tu fidelidad. Bendito sea por siempre y para siempre, oh Abino, Malqueino, Padre nuestro y Rey nuestro, que mora en las alturas. Que sea siempre su nombre exaltado por siempre y para siempre. Le agradezco porque usted, cuando oramos, cuando le rogamos de corazón, usted escucha nuestro ruego. Amén. Gracias, Padre Todopoderoso, porque en este pequeño tiempo pudimos ver cosas y poder entre cada uno de nosotros conectarnos y que su presencia haya hecho estrago en este lugar, en nuestras vidas. En el nombre por los méritos de tu Hijo Mesías, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea siempre, por siempre, para siempre, Rey del universo y Rey nuestro, que nos ha llamado a tus instrucciones, a tu mandato. En el nombre y por los méritos de tu Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén. Entonces, aquí ya empezamos a dialogar, ¿verdad? Diferente de Wilson. Qué bonita es, calle de oro, mal de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mal de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal
Gloria a Dios. Ay, yo tengo una pregunta en base a eso, Simón. ¿Base? Porque todo en la vida tiene un contexto y un porqué. ¿Cómo es posible que el Eterno